¿Se han preguntado dónde adquirir lo último en videojuegos? No busquen más. En Mato Games tienen un mundo dedicado para tu entretención. Pueden encontrar una gran variedad de videojuegos y lo último en consolas, los cuales pueden pagar de forma barata, rápida y segura, con envío a todo Chile en menos de 24 horas. Además tienen stock de las más recientes preventas como Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, Death Stranding 2 y Lost Soul Aside. Además de los últimos lanzamientos, claro, como Assassin's Creed Shadow, Monster Hunter Wild con Steelbook y el Xenoblade X. Sigan a los amigos de Mato Games en sus plataformas como Facebook, Instagram y TikTok y entérense de lo último en videojuegos. No se quedan atrás, vivan la experiencia de jugar, coleccionar y crear múltiples realidades al alcance de un clic. Muchas gracias a la gente de Mato Games por su patrocinio y vamos a hablar de Pokémon Legends Arceus. Pokémon es una franquicia que nunca debió ser tan popular como lo es ahora. Probablemente manejan el tema mucho mejor que yo, pero Satoshi Tajiri, creador de Pokémon, desarrolló el concepto de los monstruos de bolsillo solo porque a él le gustaba mucho coleccionar bichos que encontraba en las caminatas que hacía cerca de su casa cuando era niño. Originalmente el pitch fue dos versiones, Pokémon Red y Green, versiones que en el continente americano serían relocalizadas como rojo y azul, y ante el éxito avasallador de esos juegos tanto en Japón como en América, junto con el éxito del anime que se estrenaba al mismo tiempo que el juego de Game Boy, se aprobaron dos nuevas versiones, Pokémon Gold y Silver, los juegos que al menos hasta ese entonces serían los últimos de la saga. Sé que después de Pokémon Red y Blue salió el Yellow, que era la versión definitiva de esta generación, lo cual es falso porque al tener a Pikachu como starter, el Onix te sacaba la mierda y tenías que ponerte a grindear unos Pidgey, si es que encontráis por ahí unos Caterpie. Y sé que luego de Gold y Silver salió Pokémon Crystal, la versión definitiva de esa generación y que hoy por hoy es carísima. Sé que Pokémon continuó en el Game Boy Advance, en Nintendo DS, los spin-offs, las aplicaciones de celular y que es una franquicia absurdamente rentable hasta el día de hoy. El tema es que yo personalmente llegué hasta Pokémon Gold Silver y de ahí no supe más. Esto tampoco es totalmente cierto, en algún momento tuve el Leaf Green que jugué en Nintendo DS, creo que tuve el Pokémon Zafiro instalado en mi PSP, no le digan a Nintendo porfa, pero por mi edad y mi nivel socioeconómico solo llegué hasta la segunda generación de Pokémon porque ya después crecí al punto en que dejó de interesarme la franquicia y también porque simplemente no tenía cómo jugarlo. Pokémon Blue lo jugaba cada vez que tenía clases de computación, lo tenía en un disquete y guardaba el save por ahí en alguna carpeta, en el office, bien escondido, porque el save no cabía en el disquete, si en el disquete ya tenías la ROM del juego y el emulador. Pues piensa que estos disquetes almacenaban, ¿cuánto? Como 1,5 megabytes. También era posible tener un disquete aparte para guardar los saves, pero primero, ¿quién tiene tanta plata? Y segundo, eso significaba que tenías que esperar a tener clases de computación, meter el disquete del save, copiar el save al escritorio, sacar ese disquete, meter el disquete con el juego y el emulador, copiar el emulador al escritorio también, arrastrar el juego al emulador, arrastrar el save al emulador y poder jugarlo a ratito en modo ventana, porque si aparecía tu profe tenías que minimizarlo, seguir haciendo ese PowerPoint que era tu tarea. Y si tu profe te pillaba el juego abierto, te lo cerraba nomás y todo lo que avanzaste en ese ratito se iba a la mierda. Súmale a eso que los disquetes de la nada se corrompían y había que formatearlos. Qué terrible ser pobre. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! Pokémon Gold era el juego con el que uno soñaba y era ese típico que tus compañeros te inventaban, que lo tenían en la casa, pero que sus papás no los dejaban llevarlo al colegio. O el amigo que tenía computador y llevaba 2 noches descargándolo sin éxito. Recuerdo que tomó mucho tiempo para que Pokémon Gold apareciera en su versión pirata y que incluso si cabía en un disquete no cabía junto con el emulador. Oh, wow, qué largo el juego. Después supe que porque esta vez eran 16 medallas entre las ligas de Kanto y Yoto en lugar de los miserables 8 que tenía la primera generación, y solo pude jugar Pokémon Gold muchos años después en un computador de un tío que luego este tipo formatearía justo cuando había atrapado al juego. Dios me odia, claramente. Toda esta larga introducción es para contarles que siempre quedé con el bichito de jugar más Pokémon. Fue una oportunidad que me fue arrebatada de niño debido a mi pobreza y siempre sentí que tenía una deuda con la franquicia, especialmente con la segunda generación. Tengo este Heart Gold hace años esperando que le ponga las manos encima y creí que ahora sería el momento, hasta que, sin querer, una mañana me topé con este direct donde mostraron el tráiler de Pokémon Legends ZA, lo cual me hizo recordar algo.
¿Verdad que yo tengo un Pokémon Legends? Y creo que lo jugué un par de horas nada más. Así que aquí vengo a contarles mi experiencia con Pokémon Legend Arceus del punto de vista de un viejo que nunca pudo terminar el Pokémon Gold cuando niño y que por consiguiente conoce muy poco de la franquicia. Los primeros 151 te los nombro sin problema alguno. La segunda generación, quizás un Totodile, el Cyndaquil, Meganium, Lugia. Listo, sería todo. De ahí para adelante, ni idea cuántas generaciones más existen, cómo se llaman los personajes, nada. ¿Podré disfrutar de igual manera Pokémon Legends Arceus? Bueno, lo primero que puedo decir es que el juego parte de manera muy lenta. Muy lenta. Nos dan este contexto de cómo tú caíste del cielo a la región de Hisui y cómo tú tienes que ayudar a crear lo que creo es el primer Pokédex de la historia, porque este viene siendo una precuela de Pokémon Diamante y Perla que nunca he jugado, no sé. La verdad la historia como tal no la encuentro muy interesante. Estuve muchas veces apretando el A nomás para ver si podía saltarme los diálogos, apretando el más a ver si podía saltarme la cinemática. Muchas veces sin éxito. Como les dije, el principio es muy lento. Pareciera que ningún personaje quiere dejarte salir a hacer nada, ya que consideran que los Pokémon son seres peligrosos y pasan unos buenos 30 minutos a una hora antes de que puedas salir a jugar el juego como corresponde. El mapa y la calidad gráfica es como una versión fea del Breath of the Wild, en el sentido que se siente como un gran mapa, normalmente vacío, con ocasionales cosas que puedes hacer solo para no sentir que estás vagando por grandes extensiones de nada. Hay plantitas que puedes recoger y guardar en tu mochila, hay piedras que puedes destruir con un Pokémon para obtener recursos, así como hay árboles que puedes golpear con un Pokémon para obtener frutos o bayas que junto con las rocas te van a ayudar a fabricar Pokébolas, pociones, bombas de humo, etc. El desarrollo del juego es diferente a los dos Pokémon que yo conocía al menos, ya que consisten en niveles grandes donde los Pokémon son visibles y puedes optar por atraparlos con sigilo, que es la manera más gratificante siento yo, o derechamente enfrentarte a ellos en combate, debilitarlos, lanzarles una Pokébola para atraparlos, tal como ocurría en aquellos juegos de Game Boy con los que estoy tan familiarizado. Tengo que lanzarle ahí la pelota y matarlo. Bien, listo, seco. Capturarlo. Otra diferencia es que los Pokémon pueden hacerte daño a ti, el personaje, por andar rondando estos parajes, y esto siempre es terrible, porque si te desmayas, vuelves al último campamento que estuviste y además pierdes algunos de los ítems que llevabas contigo. A veces ítems importantes. Oh, conchetumare, perdí unos caramelos raros, weón. Puta la weá, ya no importa. Siento que la opción del sigilo es tan gratificante porque primero es más atrapante darte el tiempo de esperar a que un Pokémon te dé la espalda o se distraiga con una comidita que le arrojes que derechamente ir a pelear con él. Más que nada porque muchas veces me ocurrió que estaba con niveles muy por encima de los Pokémon salvajes y sin querer los desmayaba cuando lo que yo quería era debilitarlos y atraparlos nomás. Además, todos tus Pokémon ganan experiencia después de una batalla. El que mandas a combatir gana más que el resto, eso sí. Así que siempre andas con un equipo de Pokémon que es bastante balanceado. A diferencia del de Game Boy, que tenías que sacar a pelear a todos tus personajes para que obtuviesen experiencia o obtuvieras ese ítem del Experience All, que dividía la experiencia recibida en la cantidad de Pokémon que andáis trayendo, lo hacía más difícil incluso. La otra razón por la que es más cautivante atrapar a los Pokémon sin batallar con ellos es que siento que Pokémon Arceus usa un poco de manipulación psicológica para mantenerte enganchado al juego, similar a las técnicas que usan los juegos de celular, siento. Las Pokébolas sacan fuegos artificiales cuando exitosamente atrapas a un Pokémon, todos tus Pokémon suben de nivel por atrapar a un Pokémon nuevo, la tonada que suena cuando atrapas a un Pokémon, qué rico, la tonada que suena cuando recoges un objeto, qué rico también, el hecho de que el Pokédex se actualice cada vez que cumples un objetivo nuevo, muchos numeritos por aquí, celebraciones por allá, no sé, siento que es todo demasiado adictivo, de una manera algo insana quizás. Afortunadamente este juego no tiene microtransacciones porque si las tuviera, no puedo hablarles mucho de la historia del juego porque como les dije, no le presté demasiada atención más allá de lo inmediatamente relevante. Hay algunos Pokémon que están enojados parece y tu personaje que se le da tan bien atrapar Pokémon es el único que puede calmarlos, tirándole estos sacos hasta debilitarlos para luego pelear con ellos. Igual estas batallas son interesantes porque mezclan dos estilos de juego muy distintos entre sí. Por un lado tienes que machacar el botón para lanzar calmantes lo más rápido que puedas y por otro lado tienes que esperar el momento preciso para esquivar los ataques del Pokémon furioso. Bien.
Así que tu misión es recorrer las distintas regiones de Hisui tranquilizando a estos 4 seres, además de ayudar al cuerpo de inspección a completar una Pokédex. Cada vez que rellenas info en esta Pokédex puedes subir un rango y cada vez que subas un rango tendrás acceso a mejores ítems, mejores Pokébolas, nuevas recetas para crafting y ropita. Esta faceta del juego siento que es la más interesante, dado que te dejan dar libre y trabajar en rellenar la Pokédex de la manera en que tú quieras. Para completar la entrada de un Pokémon en específico hay que juntar 10 puntos de investigación y hay distintas maneras de obtener esos puntos de investigación. Algunas son bien simples, como luchar contra un número determinado de ese mismo Pokémon o capturar un número determinado de ese mismo Pokémon. Pero otras son algo más complejas, como cantidad de veces en que alimentas a ese mismo Pokémon, o aturdirlo, o verlo hacer algún ataque específico. Lo bueno es que muchas veces puedes llenar más de un punto de investigación al mismo tiempo para un Pokémon. Si luchas contra un Pokémon con el que nunca has luchado antes, y además usas un Pokémon que actualmente estás investigando también, puedes llenar muchos puntos de tu lista de quehaceres del Pokédex, haciéndote subir de rango más rápidamente. El problema radica precisamente en eso, que debido a la naturaleza repetitiva de completar la entrada de un Pokémon, completar el Pokédex se siente como una tarea tediosa, una lista de qué hacer es por cumplir que no entiendes por qué llevas las últimas horas haciendo en lugar de seguir con la historia principal del juego. En un principio es fácil porque tienes pocos Pokémon y muchas veces cumples con los requisitos que te pide el Pokédex sin darte cuenta, pero a medida en que vas atrapando más Pokémon y te vas poniendo cómodo con el equipo que te estás haciendo para enfrentarte a los enemigos, esta lista de cosas por hacer se va haciendo cada vez más larga y cada vez más tediosa. Tienes que ir intercambiando tus Pokémon más fuertes por otros que normalmente no usas y por ende no estás familiarizado con ellos, solo para poder completar sus entradas y ya después volver a meterlos al rancho para no usarlos nunca más. Súmale a eso que hay ciertos vórtices temporales que aparecen aleatoriamente alrededor del mapa donde aparecen Pokémon raros y esta tarea de completar el Pokédex se te hace incluso más difícil. Por ejemplo, atrapé un Snorlax por ahí, unos Porygon, unos Lickitung y de verdad completar la entrada del Pokédex de ellos imposible porque como no hay nidos de Snorlax no puedo vencer a más de uno, ni darles comida, ni vencer a uno con ataques de lucha, ni atrapar a uno mientras está durmiendo. Tuve la suerte de pillarme a ese Snorlax y fin, no sé dónde hay más. La única manera en la que podría completar su entrada del Pokédex es enseñándole el movimiento de doble filo y aunque lo use en batalla 25 veces, aún así no llegaría a cumplir la cantidad de requisitos necesarios o tendría que salir a buscar Snorlax, de más que hay. Pero ¿quién quiere hacer eso? A pesar de que estos vórtices temporales son súper entretenidos, cada vez que aparece uno voy corriendo hacia él, no solo por los Pokémon raros que aparecen, sino también por la masiva cantidad de ítems que hay ahí. El juego a ratos se siente monótono incluso. Y lo triste es que como el juego te da muchas libertades, muchas veces va a ser tu propia culpa el hacerlo más aburrido. Mi punto es que la entretención que le saques al juego va a depender de cómo decidas jugarlo. Nadie te obliga a completar todas las entradas de cada uno de los Pokémon que captures, pero sí se te exige una cantidad razonable antes de poder avanzar a las siguientes regiones y personalmente como estuve tanto tiempo atrapando Pokémon sin pensar en la historia principal nunca me encontré con esta limitación sino todo lo contrario. Piensa en cuando en el Witcher 3 te descarrilabas y haciendo side quests y después estabas sobre leveleado para seguir la historia principal al punto en que te parecía aburrida. Hablando de side quests, las side quests que están acá en el pueblo, que viene siendo el hub central, no sé cómo sentirme como ella. Algunas son interesantes, pero por lo general se trata de atrapar un Pokémon para algún aldeano imbécil que no puede hacerlo por sí mismo, o completar un registro en el Pokédex sobre un Pokémon específico para que otro aldeano imbécil pueda aprender más sobre ellos, o juntar ciertos ítems y entregarlos a cambio de otros. La verdad que estos side quests se sienten muy como rellenos. A veces me pasaba que un personaje me pedía que fuera a atraparle un Pokémon en específico solo para darme cuenta que tenía cientos de ellos guardados en el corral. Otras veces las recompensas que me ofrecían eran decepcionantes, sobre todo considerando lo que tenía que hacer en la side quest. Onda, hacer esto a cambio de 3 pociones cuando mis Pokémon ya están sobre el nivel 50, no gracias. Igual lo bueno es que muchas veces las side quests te muestran cuál es la recompensa que vas a recibir por completarlas, así que así te enfrascas solo en las que más te convengan. Hay otras side quests que nunca pude completar, me aburrí de intentarlas incluso. Había un infeliz que me pedía un Buizel que fuera más alto que los demás y a pesar de que atrapé a muchos, ninguno le servía al maldito. Igual que estos tipos que me pedían 3 variaciones de un mismo Pokémon que estaba en un árbol. Hay uno que estaba como cubierto en basura, no sé, nunca lo fui a buscar.
La región de Hisui además se siente fragmentada. Se supone que Pokémon Arceus es un mundo abierto, pero la verdad siempre estás a una pantalla de carga de distancia del lugar al que quieras ir. Esto puede ser porque la Switch es una consola que ya tiene 8 años. No sé, al llegar a la salida del pueblo hay un NPC que te pregunta dónde quieres ir y te transporta hacia allá. Y si quieres volver desde alguna región hacia el pueblo, también tienes que ir hacia la salida de esa área para poder transportarte hacia la ciudad y desde la ciudad a otra región. No hay manera de andar de manera interrumpida pasando por todas las áreas de la región de Hisui y la verdad no estoy muy seguro de por qué. Se podría argumentar problemas técnicos, pero Breath of the Wild, que salió años antes que este juego, tiene un mapa 100 veces más grande y puedes ir caminando de un lugar a otro sin mayores problemas, unas caídas de cuadro por ahí. Me da la impresión de que es un tema de optimización nada más. Las gráficas del juego son muy feas, hay mucho pop-up y cuando ves a los Pokémon de lejos, pareciera que están hechos como por stop motion, con lo raro que se ve moviéndose. Los cuadros por segundo bajan considerablemente. A medida que avanzas en la historia también te vas haciendo de Pokémon que no te ayudan con las batallas, ni puedes entrenarlos, pero sí te ayudan a trasladarte de manera más expedita por el mapa. Tienes este caballito que te ayuda a andar más rápido, el osito que te ayuda a encontrar tesoros que nunca lo usé, este pescado que te permite atravesar el agua, este gato que escala pendiente, un pájaro para surcar los aires, lo que te permite acceder a lugares que antes te eran inaccesibles y así acceder a nuevos Pokémon también. Igual siento que estos personajes son una oportunidad algo perdida, dado lo fragmentado que se siente este mundo. No puedes agarrar al caballito e irte rajado hacia la región de la nieve, por ejemplo, porque en algún momento vas a tropezar con esta barrera invisible, para luego pasar a un mapa, para luego ir a una pantalla de carga, después ir a la ciudad, después volver a elegir otro lugar. Otra cosa que no me gusta es que antes de salir de un lugar de manera obligatoria tienes que reportarle al profesor tus hallazgos para sumarte puntos hacia tu rango de investigador. Y esto me molesta bastante, aunque quizás no debería. Cuando se trata de poder elegir cuándo subir de nivel o mejorar atributos, siempre trato de hacer aquello de manera no muy seguida y acaparar mucha experiencia para luego consumirla de una. Un buff grande cada cierto tiempo en lugar de pequeños buffs constantes. En el Dark Souls, por ejemplo, guardaba todas las almas de los jefes y las almas como ítems para luego consumirlas todas de inmediato en el momento en que sintiera que estaba demasiado bajo nivel. En Arkham City acumulaba muchísimos de los puntos Wayne Tech y trataba de pelear con lo que tenía para después subir muchos atributos de una y a diferentes mejoras. En el Dead Space guardaba muchos nodos de energía para que la mejora del arma también fuera abrupta. Lo mismo con los tesoros del Resident Evil 4 Remake que vendía casi al final del juego. Ahora, nada de esto es como necesariamente deban jugarse estos juegos, pero son reglas que yo de manera personal me autoimpongo porque hace que para mí el juego sea más desafiante y las recompensas más gratificantes. De la misma manera en Pokémon trataba de rellenar lo que más podía el Pokédex, cosa de solo ir a reportarme una vez con el profesor cuando tuviera muchísimas entradas para recibir mucho dinero de una y mucha experiencia de una y subir 1 o 2 rangos de una, tratar de estar la mayor parte del tiempo valiéndome de las Pokébolas básicas y las pociones regulares, pero rellenando el Pokédex lo más posible para luego recibir muchas mejoras de una. El problema es que el juego de cierta manera te prohíbe hacer eso. No puedes pasar de una región a otra sin reportarte al profesor. Y el profesor va a calificar tu avance y va a recompensarte por esos avances a pesar de que no quieras. Como si en el Dark Souls te obligasen a gastar todas tus almas antes de entrar a un lugar nuevo. Si en el Resident 4 llegara a un punto en que el buhonero te obligara a vender los tesoros que andabas trayendo. Independiente si querías hacerlo o no. O si estabas esperando encontrar más gemas para combinar con las joyas para obtener más pesetas. Asumo que hicieron esto para mantener un cierto equilibrio en la progresión del juego. Mal que mal no tienen cómo adivinar cómo es que juega cada persona. Pero esto a mí igual me jugó en contra, dado que como me había enfrascado tanto en rellenar el Pokédex sin avanzar en la historia, ya tenía acceso a la Ultra Ball cuando iba recién en la segunda región del juego, en la tercera parece, donde los Pokémon llegaban al nivel 30 apenas. Así que atrapar Pokémon se hacía absurdamente simple y, dicho de otra manera, hay que tener cierto autocontrol a la hora de dejar la historia de lado, porque perfectamente te puede pasar que estáis con un nivel demasiado alto para el punto en la historia en la que estás. Algo que es común en estos RPGs donde los enemigos no escalan según tu propio nivel.
El problema para mí al menos es que la historia no es tan interesante ni atrapante como lo es andar atrapando Pokémon por tu cuenta, como les había dicho, por lo que muchas veces me sentí obligado a dejar de divertirme y continuar con la historia, como si fuese un trabajo. Me tomó algo de tiempo, pero pacifiqué a las 4 bestias y estaba listo para el reto final, pero en lo que lejos hace que el juego se sienta aún más fragmentado, es que ahí el juego se rehúsa a terminar. Todo parecía indicar que listo, las horas de juego suficiente, pero el juego no ha terminado y te echan de la ciudad. Tienes que empezar a hacer misiones que se sienten como relleno, como pérdida de tiempo, como que el juego no quiso terminar cuando tenía que hacerlo. No es que haya que pasar por algún calabozo con enemigos más fuertes que antes o resolver puzzles como este de las Islas Alabastro, nada por el estilo, sino que puro fast travel a un punto específico para luego hacer otro fast travel a otro punto específico para luego hacer otro. A veces estos fast travel te llevan a una pelea con algún Pokémon poderoso, pero como estás tan sobreleveleado, todo se siente como un mero trámite. Ir a 3 lagos para pelear contra 3 Pokémon, fast travel a los 3. Después ir a otro lado para que te forjen una cadena con los ítems que te dieron esos 3, fast travel también. Y después a la montaña, que asumo el jefe final, un Palkia. Después tienes que atrapar al Palkia, listo. Fast travel a la ciudad. Espérate, hay que volver a ir a la montaña porque apareció incluso otro Pokémon. Pero antes de eso, hay que ir a otro lado a sacar un objeto, fast travel también. Ok, listo. Y ahora la montaña, otro fast travel. Ok, ya este sí es el jefe final. Ok, terminó el juego, felicitaciones. Muchas veces se habla del post-juego, hay personas que sienten que el post-juego es casi tan importante como el juego base. Yo personalmente no soy de esas personas. Generalmente cuando veo los créditos ya se me acaban todas las ganas de seguir en ese mundo, por lo que trato de hacer todo antes de terminar el juego y quizás no volver a jugarlo nunca más. Pokémon Legends Arceus, sin embargo, continúa después de los créditos. Te hablan de la leyenda de un misterioso Pokémon llamado Arceus y para ello hay que volver a hacer fast travel a diferentes lugares a juntar placas. Qué extraño, el nombre del juego es Pokémon Legends Arceus y recién una vez acabado el juego vamos a ahondar en él. No sé si me interesa ya a esta altura. No hay ninguna razón por la cual no podríamos haber investigado a Arceus a medida en que íbamos completando el Pokédex. Quizás que algunas de esas placas solo hayan sido accesibles al final del juego, como ocurría con los artefactos del Metroid Prime. Pero al igual que en el Metroid Prime, no tiene sentido que tengas que terminar el juego casi, solo para que te digan, pucha, en realidad no ha terminado, Al igual que hay una misión de juntar ciento y tantas cuestiones que andan dando vueltas alrededor de todo el juego, olvídalo. Hasta siempre, Pokémon Legends Arceus. ¿Puedo recomendar entonces Pokémon Legends Arceus? Es difícil dar una respuesta convincente. Para empezar es de Nintendo, así que buena suerte con pillarlo en oferta en algún momento. Tendría que buscarlo usado. Las gráficas no son bellas, el juego no está bien optimizado, la historia roza demasiado lo infantil para alguien como yo. Mecánicamente, sin embargo, es entretenido. Usar bombas de humo, pociones silenciadoras para andar con sigilo y atrapar Pokémon, muy entretenido. Más aún considerando las diferentes Pokébolas que existen, las maneras en las que funcionan. Además, tiene esta manipulación que digo yo que parece un juego de celular, así que psicológicamente es gratificante. ¿Para qué hablar de los vórtices temporales? O cacha un Gengar, y eso que yo quería evolucionar a mi Hunter. El problema es que esa entretención no dura demasiado, porque a rato se va poniendo monótono. Y una vez que ya tienes onda 7 estrellas, no hay demasiado incentivo para seguir subiendo de rango, o al menos yo no lo sentía así. Igual tienen que tomar en consideración que no soy demasiado conocedor de la franquicia, así que quizás mis apreciaciones están limitadas por mi desconocimiento. No sé cómo luce Pokémon Legends Arceus versus Pokémon Sol o Luna, Blanco, Negro, X, Y, Espada, Escudo, Violeta. Quizás ustedes puedan orientarme en los comentarios cómo es versus ese. Yo personalmente no me arrepiento de haberlo jugado, me entretuve bastante con Pokémon Arceus. Hasta el momento en que pensé que ya terminaría y cuando eso no ocurrió, no hallaba la hora que terminara. Así que si eso para ustedes vale el precio que vale este juego, denle nomás supongo. Es todo lo que les puedo decir.